Vamos a ver lo que es la morfología interna de los insectos. Hemos hecho una visión bastante completa y aclarada de lo que son las partes externas, lo que uno ve del insecto desde afuera, y que nos permite rápidamente reconocerlo por sus características fisonómicas externas y clasificarlo dentro de los grupos taxonómicos a los cuales pertenecen. Además, hemos observado los aparatos bucales con los cuales realizan el daño a los vegetales, que también nos permite un rápido reconocimiento de cuáles son los daños y cuáles son las características del funcionar de estos aparatos bucales. Entonces ahora vamos a ver qué pasa dentro del insecto, viendo un poquito cómo es la fisonomía, las características morfológicas internas del insecto, y además vamos a ver un poquito de la fisiología, cómo funciona cada sistema. Empecemos entonces. Vamos a empezar por el sistema digestivo. Como todo sistema, está compuesto por componentes unitarios que una vez que se reúnen entre ellos van a formar esta categoría de sistema que va a funcionar en pos de un objetivo unitario también, ¿no? ¿Cómo es el sistema digestivo de un insecto? Básicamente es un canal, es un tubo alimenticio por el cual va a transcurrir el alimento que ha sido tomado desde el sustrato, es decir, desde el exterior, ¿no? Este canal alimenticio lo vamos a separar en tres regiones muy bien diferenciadas y que es importante reconocerlas a nivel agronómico, es decir, la importancia agronómica que tiene reconocer estas tres partes la vamos a ver enseguida, mencionada como de gran importancia, ¿no? Las tres partes componentes son el estomodeo, el mesenterón y el prostodeo. Los nombres que reciben ustedes los van a poder asociar para poder acordarse un poco mejor con unas, palabras fáciles de recordar, con reglas mnemotécnicas. Por ejemplo, el estomodeo, relacionarlo con estómago, estómago. El mesenterón, habíamos dicho meso, es todo aquello que está en el medio, ¿sí? Y el proctodeo, haciendo mención a todo lo que es de la parte posterior anal, ¿no? Recordemos que los proctólogos son profesionales de la salud que se especializan en observar la parte rectal del sistema digestivo. Además tienen, anexas otros componentes que tenemos anexos, como por ejemplo las glándulas salivales, los cielos gástricos y los tubos de Malpighi, que son de importancia también dentro de lo que es la digestión. Empecemos viendo entonces este canal alimenticio con esta imagen que nos va a mostrar las tres regiones bien diferenciadas. El estomodeo en la parte anterior, el mesenterón, por supuesto, en la parte media, y un proctodeo en la parte, ¿sí? Vemos los componentes del estomodeo. El estomodeo comienza en la cavidad bucal, es decir, en la apertura bucal. Luego de la apertura bucal vamos a ver una faringe, que es por lo general corta en la mayoría de los insectos. Luego adosado un esófago que suele estar diferenciado, es decir, puede tener algunas variantes que le van a dar mayor o menor funcionalidad. Y esto ya en algunos casos va a presentar un buche o inglubio que le va a servir al insecto para almacenar parte del alimento que está consumiendo, y una molleja o proventrículo que va de alguna manera a empezar la digestión ayudando a la trituración del sustrato. Además, como lo hemos visto en los aparatos bucales, está la hipofaringe, abajo, que tiene una posición más o menos comparable a lo que es la lengua en una boca, digamos, de un humano, ¿no?
esta hipofaringe va de alguna manera a diferenciar o a separar dos canales de mucha importancia. El cibario, que es por donde va a pasar el alimento, en caso de chupadores, se presenta con la bomba de succión, lo habíamos mencionado en algún momento, y el salivario, que es la desembocadura, es decir, donde van a desembocar, donde salen las glándulas salivales, que están básicamente compuestas, estas salivas, por enzimas degradativas. Vamos a ver un poquito entonces la cavidad bucal y vamos a repasar todo esto. Fíjense en la flechita que tenemos de cursor, ¿no? Entonces empieza con la apertura oral, donde ya esta parte que se asemeja a una lengua, vamos a reconocerla como la hipofaringe, ¿no? Habíamos dicho que además de la hipofaringe, se presentaba una epifaringe, es decir, la parte superior, que vendría a ser más o menos la ubicación que tiene el paladar nuestro, ¿no? Por lo tanto, estaría ubicada más o menos en esta parte, ¿sí? La parte superior de la cavidad bucal. Es muy parecida al paladar, inclusive tiene hasta las estrías que suelen tener los paladares. Entonces esta hipofaringe, bien digo, separa el cibario, que es este conducto en la parte superior por donde va a transitar el alimento, ¿ven?, del salivario, que es donde van a desembocar acá las glándulas salivales. ¿Sí? Esto es muy importante porque nos va a permitir distinguir por dónde entra el alimento y dónde desembocan las glándulas salivales. Ahí está el labro bien marcado, el labium también, y la faringe, que es la que va a continuar en este tracto digestivo. Algo que recién noto que es bastante didáctico el esquema y que nos muestra muy claramente. Habíamos dicho que el exoesqueleto muchas veces se invaginaba, es decir, se metía hacia adentro formando unos bloques bastante consistentes, conocidos como apodemas, donde se inserta la musculatura o donde se enganchan los tejidos diferenciales de los sistemas internos. Bueno, este es el mismo caso. Fíjense estos cordones musculares que se ven en la parte dorsal del sistema digestivo y en ventral también, ¿sí? Fíjense cómo en dorsal se van a sostener al exoesqueleto, que seguramente en estas uniones va a tener cierto tipo de apodema. Bien, otra cosa que es muy importante mencionar es que este mismo exoesqueleto que está recubriendo por la parte de afuera al insecto, desde la parte exterior, quiero decir, cuando llega a la parte de la boca propiamente dicha, de la apertura bucal u oral, el exoesqueleto se mete hacia adentro, ingresa a la cavidad bucal y va tapizando toda la cavidad bucal, todo va tapizando el exoesqueleto. En este caso ya no sería un exoesqueleto porque no estaría afuera, sino se llamaría ya mucosa. Es la mucosa que va a proteger, o epitelio también, que va a proteger la parte interna de la cavidad bucal, pero no solamente la cavidad bucal, sino ya todo el tracto digestivo de acá en adelante. Es decir, que lo voy a tener en la faringe, en el esófago, en el englubio, en el proventrículo, va a estar todo recubierto internamente por un exoesqueleto. Esto ya me da una idea de que esta parte del sistema digestivo va a tener características impermeables y lo va a proteger de cualquier problema que tenga al alimentarse, ¿no? Veamos un poquito más. Voy a volver un poquito atrás en las imágenes. Quiero volver a ver esta primera imagen donde se ve claramente, acá está, donde se ve claramente la disposición, una vez que hemos pasado la cavidad oral, donde se va a ubicar la faringe y el esófago alargado, que me está mostrando acá esto que es el proventrículo, sí, que lo hemos mencionado nosotros como, digamos,
una molleja, ¿no? Una molleja. En esta molleja se va a triturar de alguna manera parte del alimento que esté consumiendo el insecto, ¿no? Además tiene un buche que está anterior, que ahí se acumula parte también del sustrato. Pensemos que este es un insecto con aparato bucal masticador. Ya más adelante vamos a ver las variantes que tienen otro tipo de alimentación. Entonces hasta acá hemos dicho, hasta todo lo que es la parte del estomodeo, empieza con la apertura bucal, la faringe, el esófago y digamos, el proventrículo y el buche. Hasta acá todo normal, por la parte interna tapizados con la mucosa o el epitelio. Una vez que llegamos al final del proventrículo, nos vamos a encontrar con una válvula. ¿Qué es una válvula? Es un sistema que permite al abrirse dejar el paso al alimento y al cerrarse no. Esta válvula recibe el nombre de válvula cardíaca o cardias, ¿sí? Que separa entonces la siguiente porción del sistema digestivo, que sería el mesenterón, del estomodeo. ¿Por qué es importante esta separación? Porque ya a partir de acá, dentro del estomodeo, el insecto deja de poseer esa cobertura del epitelio, ¿sí? Ese exoesqueleto, entre comillas, ya no está presente en el mesenterón, ha desaparecido. Y solamente está recubierto de una membrana peritrófica, que ustedes la ven signada en esta parte, ¿sí? La membrana y unas células regenerativas que van a ayudar a volver a formar esta membrana cuando se ve perjudicada. ¿Sí? Enseguida vamos a ver una imagen. Además, dentro de lo que es el mesenterón, observamos unos ciegos gástricos, tanto en ventral como en dorsal, que pueden ser muchos más, por supuesto, dependiendo del insecto. Estos ciegos gástricos son unas pequeñas bolsas extendidas del mesenterón con la misma constitución celular, es decir, forman parte del mismo tejido, y dentro de los cuales, mejor dicho, dentro de los ciegos, va a haber una microflora simbionte. Es muy parecido a lo que tienen los que ya han hecho la primera parte de producción agrícola. En lo que es la morfología habrán visto que hay animales que tienen varios estómagos, dentro de ellos la vaca, que estos son los rumiantes. Muchos de ellos poseen en uno de sus estómagos una gran simbiosis con bacterias y protozoarios que permiten la degradación de ciertos materiales que, si digamos no estuvieran presentes, el animal no podría degradarlos ni absorber sus nutrientes, ¿no? Es el mismo caso el de los insectos. Es decir, que en estos ciegos gástricos se dispone una microflora que va a degradar principalmente la celulosa. Recordemos que la celulosa es un componente que se va a formar cuando haya madera o procesos de desarrollo secundario en los tejidos vegetales, ¿no? Entonces, esa celulosa no podría ser degradada directamente por el insecto, es degradada por la microflora y recién absorbida por el organismo, ¿sí? Este mesenterón se extiende a lo largo de prácticamente toda la parte central y termina en una válvula pilórica, ¿sí? Entonces, la válvula que conecta el mesenterón con el estomodeo es la válvula cardíaca y la que conecta el mesenterón con el proctodeo es la válvula pilórica. Bien, veamos una imagen que me interesaba mostrarles. ¿Qué es esta? Es una imagen tomada, por supuesto, con un microscopio de barrido, donde acá vamos a ver una PM, que está en inglés, por supuesto, Peritrophical Membrane, que es una membrana peritrófica que es muy delgadita, que es una membrana selectiva que va a permitir el paso de los nutrientes y va a impedir el paso del resto del sustrato. Es decir, que solamente los nutrientes van a ingresar a esta parte del
del sistema, ¿no? Por lo tanto, es aquí, en el mesenterón, donde se produce la absorción de los nutrientes. Vemos también que debajo se encuentran células regenerativas, que son estas marcadas con RC. Estas células regenerativas son las que van a volver a formar la membrana peritrófica cuando ésta se rompa de alguna manera. Recordemos que el tracto digestivo lleva el sustrato del cual se está alimentando el insecto, y si este sustrato es de tipo sólido, como podría ser, digamos, una langosta, imagínense, una tucura que se alimenta de hojas, las mastica, las deglute, y una vez que pasan al tracto digestivo forman un bolo alimenticio, pero al ser sólido, en su pasaje por el mesenterón, puede llegar a rasgar o romper parte de la membrana peritrófica. Por lo tanto, para regenerar esta membrana es que están las células regenerativas. Por encima de las células regenerativas y debajo de la membrana peritrófica se encuentran las células corticales, ¿no? Estas células corticales son las que van a realmente absorber todos los nutrientes que está portando el alimento, ¿sí? Esto a todo lo largo y tapizando el estomodeo, perdón, el mesenterón. Vamos al proctodeo. El proctodeo es la parte terminal del sistema digestivo, donde vamos a ver que nuevamente ya en el proctodeo volvemos a tener epitelio, es decir, un mal llamado exoesqueleto, pero con la misma constitución del exoesqueleto, con las mismas capas, todo igual. Nada más que como está por la parte interna, la vamos a denominar mucosa. Vuelve a tener esa mucosa, ese epitelio que recubre todas las partes del proctodeo. Este proctodeo está compuesto por tubos o túbulos de Malpighi que van a funcionar tal cual funcionan los riñones en cualquier mamífero, es decir, van a purificar la hemolinfa o la sangre que tiene el insecto. Toman todo aquello que es desecho y lo eliminan a través de la formación de una orina, ¿sí? Esta orina se va a, digamos, a incorporar al sistema más adelante en el ilium y colon, ¿sí? Que son básicamente un tracto bastante largo e intrincado por donde se va a desarrollar el sistema digestivo, son los conocidos como intestinos, ¿no? Vamos a tener en la parte posterior, después de estos intestinos, el ano y después el resto, ¿no? ¿Cuál es la función fundamental de esta parte del sistema digestivo? Es la excreta de la orina por parte de los túbulos de Malpighi y la recuperación de agua en todo el tracto del proctodeo, ¿sí? Ustedes habrán visto que son muy pocos los insectos que capturan agua para sus actividades. La mayoría no lo hace, toma el agua del sustrato y la reabsorbe a partir del proctodeo, ¿no? Bien. Vamos a ver, esto es para cualquier insecto que tenga una alimentación sólida. Vamos a ver qué pasa con los insectos que tienen alimentación líquida, ¿sí? Habíamos mencionado que son fluidófagos, que se alimentan de fluidos, y en este caso vamos a ver que algunos de estos insectos que se alimentan de fluidos van a presentar una variante muy, pero muy particular. Se va a presentar en el caso de insectos que se alimenten permanentemente del fluido, ya sea floema o xilema. La mayor parte de los insectos de interés agronómico lo hacen del floema. Entonces vamos a referirnos básicamente a la absorción de floema. ¿Qué es lo que trae el floema? El floema tiene una gran cantidad de sustancias azucaradas, ya que es lo que más llamamos la savia elaborada, ¿no? Que es la que recoge todos los hidratos de carbono, todas las azúcares y las traslada a todo el cuerpo de la planta. Es decir, que tiene un alto contenido de azúcares y digamos, un regular o bajo contenido proteico. Por lo tanto, la absorción que realizan los insectos que se alimentan de floema es básicamente de hidratos de carbono.
muchos de estos insectos que son fluidófagos, una vez que insertan su aparato bucal, no lo retiran por mucho tiempo. Es decir, que están inserto el aparato bucal y una absorción casi permanente, ¿no? Prácticamente permanente. Es decir, están constantemente chupando ese floema o esa savia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De alguna manera, ese tracto digestivo tiene que funcionar muy rápido, tiene que tener la capacidad de eliminar rápido todo aquello que no necesita y de retener o absorber todos los nutrientes que puedan estar en este sustrato, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la parte del mesenterón, ¿sí? La parte del mesenterón acá vemos en la imagen, está asignada con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No sé si todos están pudiendo ver bien las diapositivas. Me parece que en la diapositiva esta no se está viendo del todo claro digamos, las referencias. A ver, ahí se ve un poco mejor, ¿no? Fíjense que entonces tenemos marcado con el número 1 el estomodeo, ¿sí? Termina el estomodeo, donde está el número 2 está la válvula cardíaca, y ya a partir del número 3, ¿sí? Y básicamente hasta el número 9, ¿sí? Hasta el número 7, digámoslo así, vamos a tener el mesenterón. Toda esta parte del tracto digestivo, es decir, todo lo que está en verde, más lo que está en blanco, forma parte del mesenterón, ¿sí? Dentro de este mesenterón lo vamos a ver subdividido básicamente en 3 o 4 regiones bien marcadas, ¿no? A las cuales se les llama ventrículos, ¿no? En este caso tenemos representados 1, 2 y 3, que serían esta parte inicial que está rodeada por la parte amarilla, otra parte más gordita, en verde también, que sería el segundo ventrículo, y otra más que está en la parte blanca. Ahora fíjense cómo en la parte blanca, esta parte, se une o coincide con la parte anterior, que sería esta parte inicial en verde. Y toda esta parte, todo este sistema, toda esta parte, está, digamos, envuelta en esta porción amarilla. Esta porción amarilla no es nada menos que una membrana peritoneal, es una membrana que envuelve o agrupa o retiene a estas dos partes principales, a estos dos ventrículos del sistema digestivo. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar con el, digamos, con el alimento? Me voy a tomar la libertad de usar la cámara para poderles mostrar mejor. ¿Ven ahí la imagen? A ver, permítanme un segundito que vamos a ver si podemos trabajar de esta manera. Si están pudiendo ver la imagen, voy a tratar de mantener lo más quieto posible la cámara para que vean bien la imagen. Perdón. Y vamos a ver que un paso normal del alimento sería por acá. El alimento vendría por acá, por aquí, por acá, por esta parte, y a este circuito con esta para que se ha formado. Lo que va a hacer el alimento es venir por acá y directamente, sin llegar a esta parte, el alimento va a salir por acá. Es decir, en estas partes donde se une, tiene la posibilidad de hacer un salto, un bypass, el alimento, que
le va a permitir un par de cosas, que ahora las hablamos. A ver, ahí estamos. Vamos a compartir acá. No sé si se ha podido ver claramente esta parte que he tratado de representar. Quisiera si me pueden decir por el chat. No se vio bien. Bueno, vamos a tratar al final de la clase repetirlo, hacerlo un poquito más didáctico, ¿no? Pero lo vamos a ir ilustrando desde el mismo PowerPoint. Entonces decíamos que ahí estamos. Vale. Decíamos que el alimento, ahora muestro con la flechita del puntero. El alimento va a transitar por aquí, normalmente, va a pasar por esta parte que está marcada con el número 6, luego por la parte blanca, va a seguir todo este trayecto y va a salir por la parte violeta, que es el prostodeo. Cuando esta cámara filtro está funcionando, lo que va a hacer el alimento, o parte de este alimento, va a venir por el 1, entra la porción número 2, perdón, número 3, y acá, en vez de venir por acá, va a saltar por acá, o por aquí, o por aquí, ¿sí? Entonces directamente el alimento no va a pasar por la porción marcada con el 6 y va a salir derecho al prostodeo. Si me han entendido esto, el sistema digestivo ya está prácticamente liquidado, ¿no? Porque esto es importantísimo. ¿Qué va a pasar en esta parte de la cámara filtro? Ahora lo explico con más claridad. Entonces, en esta cámara filtro habíamos dicho que hay una gran cantidad de absorción de hidratos de carbono. Como el insecto debe equilibrar su dieta entre hidratos de carbono y aminoácidos o proteínas, mejor dicho, va a haber un momento en que tengamos un exceso de hidratos de carbono, una gran cantidad de hidratos de carbono que ya no va a necesitar ser absorbido. Por lo tanto, ese excedente no va a pasar por todo el tracto digestivo, sino va a hacer ese bypass, ese salto, y va a pasar desde la primera porción del mesenterón hacia la última porción, y casi ya en contacto con el prostodeo. ¿Se entiende? Es decir, que prácticamente la savia va a pasar sin modificación, salvo la absorción de las proteínas en esa porción de la cámara filtro. Recordemos luego de que está saliendo entonces una sustancia por la parte del prostodeo, una sustancia con una gran cantidad de hidratos de carbono que van a ser eliminados. Y recordemos que en el prostodeo, en la parte terminal, había una absorción de agua. Es decir, que esa sustancia que está saliendo, aparte de tener mucho hidrato de carbono, se concentra aún más por la eliminación de agua. Por lo tanto, ya me estoy imaginando, ¿y qué pasa si en un vaso pongo, no sé, media taza de agua? ¿Sí? En un principio la revuelvo hasta que se forma una solución, ¿no? Esa solución suele ser clara, líquida, un líquido bastante, digamos, poco denso. Pero en la medida que voy extrayéndole agua, si digamos voy calentando este líquido y lo voy concentrando, es decir, eliminando el agua y se va concentrando, voy a empezar a formar una especie de caramelo, ¿no? Digamos, la densidad de esta sustancia va a ir aumentando hasta adquirir una característica de, digamos, de melaza, si quieren, o de, digamos, de una sustancia densa con alta concentración de azúcar, una sustancia melosa, ¿no?
esa sustancia es la que el insecto que tiene esta característica del sistema digestivo va a eliminar. Y que nosotros, en lo que es el estudio de la zoología agrícola, denominamos melado. ¿No? Es decir, que los insectos que poseen esta cámara filtro eliminan un melado. Ese melado es una sustancia con alta concentración de azúcar, ¿sí? Que cuando es expulsado por medio de las excretas, es decir, por los excrementos, al caer sobre cualquier sustrato, ya sea alguna hoja o algún otro tejido vegetal, como deyección, como excremento del insecto, es un excremento muy dulce que llama la atención generalmente de las hormigas. Es decir, que nosotros vemos por eso asociados a muchos insectos como los pulgones, las moscas blancas, los cílicos, las cochinillas, asociadas a las hormigas, ¿no? Que son las que primero acuden para recoger esta sustancia azucarada. Pero además esta sustancia azucarada, este melado, va a servir como sustrato también, como medio de alimentación a hongos saprófitos del género fumado, ¿no? Son los que forman la fumagina o el famoso hollín, ¿sí? Me permito buscarles en internet también imágenes de lo que es la fumagina en las plantas, ¿no? Ahora pasamos a verlas enseguida. Voy a elegir alguna de ellas y cuando la vean rápidamente las van a distinguir. Vamos a ver acá. Ahí vemos algunas imágenes de la fumagina, esto es de Google, y vemos que la mayoría de las plantas que está mostrando acá son cítricos, y hay algún roble, alguna otra plantita, pero en los cítricos es lo más típico de ver. Veamos esta imagen, ¿sí? Ven acá, en esta imagen se observa claramente cómo la fumagina se ha ido asentando. Acá les voy a mostrar un par de cositas, que está muy bonita la imagen. ¿Ven estas cositas blancas que están en la axila de la ramita? ¿Sí? Inclusive esta que está acá. No sé si alcanzan a ver. A ver, vamos a ampliar un poquito la imagen. Vamos a cambiar esta imagen por esta otra que está más linda. Ahí está. Veamos. A ver. Ahí se ha cargado. Bien. Ven en esta parte, en la axila, estas manchitas blancas o cremosas, esta inclusive, son insectos conocidos como cochinillas. Estos son los insectos que van a producir la fumagina. Todo esto que se ve acá con negro, ese hollín que está sobre la hoja, es el hongo fumagina que se desarrolla sobre el melado. Ahora fíjense lo otro que comentábamos, las hormigas, ¿no? Siempre rodeando o cerca de estos insectos por la gran cantidad de melado que generan, que suelen ser de alimento también para las hormigas, ¿no? No sé si de alimento para algunas de ellas, pero de sustrato para el hongo del que se alimentan. Después vamos a hablar de eso. Lo importante es ver esta conjunción, este sistema que se ha formado a raíz de la alimentación del insecto, de la modificación del sistema digestivo y de la presencia de estos organismos asociados como el hongo fumagina y las hormigas. Se vio claramente esto, ¿no? Bueno, ahí está, no tenemos más que mencionar esto para reconocer la importancia agronómica de esta cámara filtro. Bien, volvemos un poquito entonces al Power. Nos vamos ubicando acá. Compartimos el PowerPoint y bien, ahí estamos. Sigamos entonces con la cámara de filtro, perdón, con el sistema digestivo. Bien.
Hay también asociado un sistema excretor, que ya lo hemos mencionado, que está digamos, representado por los tubos o túbulos de Malpighi, que están ubicados en el proctodeo. Hay alguna bibliografía que ustedes capaz la ven, donde los túbulos de Malpighi están ubicados en el mesenterón. Ahí hay que hacer una corrección. Se ubican en el proctodeo, ¿sí? Recordemos que lo que están eliminando son excretas que no deberían caer en el mesenterón, ¿sí? Pensemos que el mesenterón es la parte limpia del sistema y que el proctodeo es la parte sucia. Bien, ¿cómo funcionan estos túbulos de Malpighi? ¿Cómo funcionan? Fíjense que alrededor de este sistema, acá abajo, creo que no se alcanza a ver, pero si ponemos la imagen así, dice hemolinf, que es la hemolinfa, la sangre del insecto que rodea todo el sistema. Vamos a ver luego que esta sangre, esta hemolinfa, no se conduce por vasos, ¿no? Bien, avanzamos y decimos que la hemolinfa en contacto con los tubos, acá, se va a, digamos, a purificar, va a entregar a los tubos de Malpighi todo aquello que sea desecho para que sea eliminado por las excretas. Muy sencillo. Bien, adaptaciones a distintas digestiones, esto lo hemos visto un poquitito. Ya hemos hablado de lo que son las digestiones de dietas líquidas, pero sí podemos hablar de la digestión extraoral o extraintestinal, que se da en muchos insectos, como por ejemplo en las moscas, en las cuales en la alimentación de los adultos observamos una inicial regurgitación, es decir, una eliminación de salivas y componentes digestivos sobre el sustrato para que esos líquidos, esas salivas, degraden, licúen al sustrato y una vez que esté licuado, el insecto, es decir, en este caso la mosca, pueda apoyar su aparato digestivo, su aparato bucal y pueda absorber esos líquidos predigeridos. La digestión simbiótica la hemos mencionado al hablar de los organismos simbiontes que habitan en los ciegos gástricos de algunos insectos. En la mayoría de ellos, si se acuerdan de la clase anterior, los insectos xilófagos, ¿no? Aquellos que se alimentan de madera, porque la madera está básicamente constituida por celulosa que estos organismos no podrían degradar para absorber sus nutrientes. De ahí es que se valen de los organismos simbiontes para poder hacer esta digestión. Bien, vamos al sistema respiratorio. Es un sistema respiratorio bastante sencillo. Básicamente está formado por un sistema traqueal. La mayoría de los insectos, en todo caso los insectos terrestres, ¿sí?, poseen esta característica de tráqueas, y los insectos acuáticos que nosotros no observamos de importancia agronómica poseen o respiran a través de branquias. Por lo tanto, este estudio no lo vamos a mencionar, solamente como una parte anecdótica. Nos vamos a concentrar en lo que es el sistema traqueal. Fíjense en el sistema traqueal. El sistema traqueal, todo el sistema respiratorio está basado en tráqueas que son nada más que tubos, ¿no? Este sistema traqueal está formado en su parte inicial por estigmas o espiráculos, ¿sí? ¿Qué quiere decir estigma? Etimológicamente significa mancha. Es decir, que estas aperturas de los espiráculos hacia el exterior están generalmente acompañados de manchas. Uno puede muy rápidamente reconocer en cualquier insecto la presencia de los espiráculos porque están representados de otro color, un color más oscuro o por ahí también más claro, pero se distinguen fácilmente. Generalmente tenemos dos pares en la parte del tórax, en el meso y metatórax,
y 8 pares en el abdomen. Cada uno de estos espiráculos es un agujero que se abre hacia el exterior. Seguido de este espiráculo y hacia adentro vamos a encontrar una pequeña cámara. Pero antes de ingresar, rodeando al espiráculo, se encuentra el peritrema. Fíjense en la imagen que está abajo a la derecha, está el espiráculo representado con una flecha blanca, y el peritrema es esta mancha bien oscura que es por la gran cantidad de quitina que posee. Por lo tanto, ya me estoy imaginando que es una parte endurecida. ¿Para qué? Para que no se colapse, no se cierre y tenga la posibilidad de un ingreso permanente de aire. ¿Sí? Dentro ya del sistema interno vamos a encontrar un atrio. Este atrio es nada menos que una cavidad más grande, que por ahí acá no se nota muy bien el atrio, porque es un espiráculo de algún insecto muy pequeño, pero el atrio es, a ver, perdón, me pasé de largo. Perdón por la desprolijidad. Ahí está. Este atrio entonces es una cavidad donde muchos insectos van a utilizarlo para acumular parte del aire. Hay insectos, como ustedes conocen, que son de vida anfibia, es decir, que parte de su vida se realizan inmersiones en el agua para buscar alimento y luego emergen para seguir su vida libre. Son estos insectos los que, una vez que ingresan al agua, acumulan aire en estos atrios y pueden de alguna manera cerrar los espiráculos para impedir el escape de este aire. Por lo tanto, hay en esta parte también, en esta parte traqueal, unas válvulas que permiten esta apertura y cierre de los espiráculos. Dentro ya después, pasando el atrio, ya dentro de la parte traqueal, vamos a ver que la tráquea es un tubo, ¿sí?, que es muy parecido a una manguera de bomberos. ¿Sí? ¿Qué pasa con la manguera de bomberos? Con la manguera de bomberos pasa que cuando pasa el agua, pasa el líquido, la manguera está inflada, tiene la capacidad plena y tiene una forma, digamos, cilíndrica. Una vez que deja de pasar el líquido, esta manguera se aplasta, ¿no?, queda plana. Bueno, lo mismo pasa con los peritemes, con las tráqueas, que tienen esta característica de ser su constitución blandita, por lo tanto son fáciles de colapsar. Y para evitar eso existe un componente llamado tenidio, con C, tenidio. Lo ven en la parte terminal del texto. Dice tenidio, que son anillos quitinosos, y ahí muestra estas bandas quitinosas que están formando, digamos, una espiral en la parte de la tráquea para evitar que ésta se colapse. Y ahora, para tener una imagen más o menos de cómo se ve, imaginémonos un tubo corrugado, ¿no? Los tubos corrugados son estos que llevan los cables de luz cuando están realizando construcciones, ¿no? Tiene la misma constitución. O de estos aires acondicionados nuevos portátiles que han visto que tienen unas mangueras de buen diámetro que están, digamos, armadas en secciones pequeñas donde una parte es más dura y otra parte es más blanda. Bueno, así mismo se constituye la tráquea. Ahora, esto me da pie a que pensemos en lo siguiente.
que este sistema traqueal funciona como un acordeón, ¿no? Es decir, se puede comprimir y se puede estirar. Esta función de compresión y extensión me va a permitir que el oxígeno, que el aire que está en la parte interna, se mueva más fluidamente, ¿no? Llegue hasta las partes más profundas. Bien, ¿qué pasa después de esa tráquea? Esa tráquea, más adentro, se va a subdividir en primera instancia en 3 ramas. Una dorsal, es decir, que va a ir para la parte de noto, una ventral y una visceral, ¿sí? O media. Entonces ya me estoy imaginando que la parte dorsal evidentemente irá hacia atrás, o hacia el dorso. Tendremos una parte ventral y una parte visceral que va a ir para el centro. Déjenme un momentito, les voy a mostrar un videito para que vean cómo está constituida este sistema traqueal, ¿no? A ver, déjenme un segundito que lo tenía ya medio separado. A ver. Acá. Bien, voy a cambiar la imagen y nos vamos a ir directamente a ver un videito que después se los voy a dejar en el link para que puedan tenerlo. Es más, ya mismo se los voy a pasar por el chat. Igual se los voy a pasar a los chicos auxiliares para que se los hagan llegar a ustedes y lo puedan ver con más detalle. Es bastante interesante. Bien, veámoslo entonces. Este es un insecto. Vamos a ver cómo después este insecto se lo ve en su parte interna con todas las ramas del sistema respiratorio. Bien, ahí me permite ver un poquito mejor, capaz un poco antes inclusive. Uy, me pasé. Pero la idea es que ustedes vean lo siguiente. Bien. Fíjense que cada uno de estos sistemas que se ven acá, vamos a ver si lo hacemos más grande. Ahí. Cada una de estas partes más oscuras representa un espiráculo y la parte traqueal. Ahora vemos en esta vista periférica cómo hay una rama dorsal, una rama ventral y la rama visceral no se estaría viendo acá, pero debería haber una rama visceral acá de cada lado, que es la que está llevando el aire hacia la parte central del cuerpo del insecto. ¿Sí? Bien. Esta característica de los insectos hace que este sistema traqueal sea muy ineficiente, por lo cual los insectos no pueden crecer demasiado, digamos, por 2 cosas, ¿no? Una, por el peso del exoesqueleto que tendría, y otra por la ineficiencia del sistema respiratorio. Es decir, para un insecto pequeño sirve bastante bien, pero ya para los más grandes no. De hecho, los insectos más grandes que nosotros conocemos suelen tener movimientos muy lentos, ¿no?
precisamente porque la oxigenación de los músculos es deficiente. Bien. Una vez que ha ingresado hacia la parte interna, dijimos, la tráquea se divide en 3 ramas. Cada una de estas ramas tiene un diámetro menor a la tráquea principal y se va a llamar traqueola. Y estas traqueolas se van a seguir subdividiendo cada vez más en traqueolas de menor diámetro hasta llegar a todo el cuerpo con traqueolas de, de diámetros muy afinados. Tal es así que las más finas desembocan directamente en una célula. Esta célula es la que se conoce con el nombre de traqueoblasto. El traqueoblasto tiene una forma de estrella y es ahí, en esta célula, donde se produce el intercambio gaseoso. Es decir, la célula entrega dióxido de carbono y recoge oxígeno. Ahora, el movimiento del dióxido y del oxígeno se produce en función de las concentraciones de oxígeno y las concentraciones de dióxido, ¿sí? Pensemos que, por lo general, el cuerpo del insecto, cuando está en funcionamiento, siempre está deficitario de oxígeno, es decir, siempre está consumiendo oxígeno. Por lo tanto, al consumir el oxígeno, baja su concentración en la parte interna del cuerpo y hace que desde afuera el oxígeno vaya ingresando. Y el dióxido de carbono, todo lo contrario, con un movimiento, es decir, con una fisiología normal de un insecto, hay un aumento en el dióxido de carbono en los tejidos que se va a ir eliminando, es decir, como en la parte externa del insecto voy a tener una menor concentración de dióxido de carbono, por lo tanto va a salir hacia el exterior todo el dióxido de carbono que se genere dentro del insecto. Es así como funciona el sistema respiratorio, y la importancia agronómica radica básicamente en la relación con los insecticidas que se van a utilizar para la eliminación de las plagas insectiles. Si yo quiero aprovechar el sistema respiratorio, evidentemente buscaré un insecticida que tenga características del aire, es decir, un insecticida gaseoso, que ingrese por los espiráculos, recorra las tráqueas, vaya hasta los sistemas internos y, de acuerdo al modo de acción, mejor dicho, puede ser que llegue a las células nerviosas y ahí realice el accionar el insecticida. Bien, vamos a ver más adelante, cuando veamos la parte de metamorfosis, que también los huevos de los insectos poseen una pequeña apertura que le permite el intercambio gaseoso, que se conoce como micrópilo. Ahora bien, otra forma de aprovechar el sistema respiratorio para manejar a las plagas es obstruirlo, taparlo. ¿Con qué? Con aceites. Son aceites vegetales o minerales que se asperjan sobre las colonias de plagas y este aceite recubre al insecto y tapa los espiráculos, impidiendo su respiración y produciendo su muerte por, evidentemente, asfixia, ¿no? Bien, estamos un poquito atrasados, vamos a tratar de ir apurándonos. Según el número de espiráculos funcionales, el insecto puede ser holonéustico, todo, donde todos los espiráculos funcionan, heminéustico, hemi la mitad, donde parte de los espiráculos son funcionales y el resto no, y apnéusticos, a de sin, donde los espiráculos no son funcionales, son vestigiales. ¿Dónde no van a funcionar estos espiráculos? Básicamente en parasitoides, en insectos que vivan dentro de otros insectos, donde no pueden obtener el aire fácilmente. Ya vamos a ver cuando lleguemos a ese tema cómo hacen para respirar. Bueno, se los adelanto un poco. Respiran a partir de lo que se denomina ósmosis, ¿no? Bien, vamos al sistema nervioso. Este es uno de los temas más
complejos de explicar y que si ustedes me lo entienden hoy, me daría por satisfecho. Bien, ¿cuál es la base del sistema nervioso? El sistema nervioso está basado en las neuronas, que son las unidades celulares de cualquier sistema nervioso. No sé qué está pasando, ahí estamos. Ahí vamos a observar que las neuronas tienen algunas partes constitutivas de muy sencillo reconocimiento, como por ejemplo el neurocito, que es esta parte donde se encuentra el núcleo, el axón, que es una rama larga, ¿sí?, y membranosa, y las dendritas, que son las terminaciones de los axones, ¿sí?, y las dendritas también son las partes, las ramas que salen del neurocito. Bien, de ahí es que tengan ese aspecto ramificado estas células. El sistema nervioso central está conformado básicamente por un sistema ganglionar, ¿sí? Los ganglios son reunión de neuronas, una gran reunión de neuronas, que asemejan en su funcionamiento o tienen una característica parecida a un cerebro. Entonces, estos sistemas ganglionares los vamos a reconocer en tres partes principales, ¿sí? Va a haber un ganglio supraesofágico. ¿Qué quiere decir? Que donde está el esófago, fíjense acá lo estoy marcando con la flechita, este sería el esófago. Si digo supra, está sobre, sería este ganglio, ¿no? Este ganglio. Hay un ganglio subesofágico o infraesofágico, que es el que está acá abajo, debajo del esófago, ¿sí? Veamos un poquito, no sé si ven completo ahí, me preocupa de que no vean completo. Y después, perdón, teníamos una cadena ganglionar central, digámosle así, que está unido, son varios ganglios que están unidos, que generalmente pueden disponerse en dorsal o en ventral del esófago, ¿sí?, pero en la parte central. ¿Qué pasa con este ganglio supraesofágico? Este ganglio supraesofágico tiene tres partes. Se llaman el protocerebro, proto de adelante, ¿no?, deutocerebro del medio, y el tritocerebro de la parte posterior. Entonces, protocerebro acá, deutocerebro al medio y tritocerebro abajo. El protocerebro, inerva, es decir, gobierna el funcionamiento de los ojos. El deutocerebro gobierna el movimiento o se inerva con las antenas. Y el tritocerebro, que es esta parte, inerva o controla el sistema visceral, además del funcionamiento del aparato bucal. Vamos al ganglio subesofágico. Ahí tenemos una masa ganglionar muy importante, ¿sí?, de la que parten filetes nerviosos a las piezas bucales, ¿sí?, parte va a las piezas bucales y parte va a ir a los palpos. Recordemos que los palpos eran órganos, bien digo, de percepción. Bien, ¿qué pasa con la cadena ganglionar ventral? ¿Sí? Va a inervar todo, va a gobernar, mejor dicho, todo lo que es el sistema nervioso simpático, es decir, que todos los movimientos involuntarios del insecto van a estar gobernados por este sistema, ¿sí? Y además va a inervar todo lo que son los órganos reproductores, todo lo que son los sistemas digestivos,
respiratorios, circulatorios, todo lo demás va a inervarse y va a estar gobernado por estos ganglios, esta cadena ganglionar. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos el texto de lo que veníamos diciendo. Entonces, supraesofágico con procto, deuto y tritocerebro, que inervan ojos, antenas y el sistema visceral. El ganglio infraesofágico con una masa ganglionar y filetes nerviosos que van a las piezas bucales y a los párpados. Y la cadena ganglionar ventral, donde está el sistema nervioso simpático y el periférico no sensorial. Bien. Los órganos sensoriales pueden tener distintas categorías, es decir, de acuerdo a aquello que perciban, pueden ser mecanorreceptores, que son los que perciben el movimiento, ¿no? Ahí están incluidos pelos, espinas, escamas, que son táctiles. Una vez que tocan algo y perciben su movimiento, generan una respuesta por parte del insecto. Hay quimiorreceptores, ¿sí?, que también están fundamentalmente representados por sensilios, es decir, los sensilios son pelos sensitivos que pueden ser olfatorios, como en el caso de las antenas, o en el caso de los palpos, que pueden ser, además de olfatorios, gustativos, ¿no? Puede haber higroreceptores, que son los que van a permitir reconocer al insecto partes más húmedas de partes más secas. Pueden ubicarse en las antenas y en la parte ventral, además de los palpos. Y los termorreceptores, que están muy asociados a las antenas y a los tarsos, que van a percibir, obviamente, la temperatura. Bien. Imaginémonos el impulso nervioso de la siguiente manera. Pensemos en un insecto que va caminando por una superficie y de repente esta superficie tiene una parte excesivamente caliente. Puede ser andando cerca de algún fuego o lo que fuera, pero la superficie está caliente. Cuando el insecto toque esta superficie caliente, va a tener que generar alguna respuesta. Y generalmente esta respuesta es la retracción de la pata con la que ha tocado en la superficie caliente. Veamos cómo funciona esta situación. Decíamos que las neuronas de los insectos o de los organismos tienen esta constitución de un neurocito con dendritas, un axón y una parte terminal del axón con dendritas también. Ahora, las dendritas de uno y de una neurona y de la neurona siguiente no se tocan, están muy cercanas pero no se tocan, hay un espacio que las separa. No sé si ven acá en la imagen, acá donde dice neurotransmisores y dendrita, ven que no están tocándose, sino que hay un espacio al cual denominamos sinapsis o espacio sináptico. O separación sináptica, lo van a escuchar también. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que el estímulo haya llegado, producto de la percepción de esta variante en las condiciones ambientales, esta información de que la superficie está caliente va a viajar por las neuronas hasta alguno de los ganglios para que tome, digamos, una acción en respuesta a este estímulo. ¿Cómo se va a mover este impulso nervioso? Bueno, la explicación del movimiento del impulso nervioso es bastante compleja, no es sencilla. Vamos a ver ahora sus aspectos principales y lo van a volver a ver cuando cursen manejo integrado de plagas, que es donde se va a aplicar realmente este conocimiento. Pero pensemos en lo siguiente, que la célula nerviosa, es decir, la neurona, va a funcionar con potenciales eléctricos, es decir, el impulso que se va a transmitir va a ser más que nada un impulso eléctrico.
que va a estar dado por los distintos átomos o iones que conforman la célula y por los iones que están presentes en la hemolinfa o en el líquido en el cual están nadando estas neuronas. Bien, cuando se inicia el impulso nervioso, hay una transmisión desde una célula presináptica, es decir, la célula que está antes de la sinapsis, hacia una célula postsináptica, ¿sí? Desde una neurona presináptica hacia una neurona postsináptica. En la imagen que teníamos acá, esta sería la neurona presináptica, y acá estaría la dendrita de la neurona postsináptica, que estaría después, que no está dibujada, solamente se ve la dendrita. Magnificada, por supuesto, ¿no? Está aumentada en mucho tamaño. Para que haya la transmisión del impulso, tiene que haber, algo tiene que entregarle a la célula presináptica a la postsináptica. ¿Qué es lo que le entrega? ¿Qué es lo que le manda como mensaje o portadora del mensaje? Es una sustancia que nosotros conocemos como neurotransmisor. Esta sustancia, básicamente, en el estudio que vamos a ver, en el ejemplo que vamos a dar, es una proteína, ¿sí?, constituida por aminoácidos, que es la acetilcolina. Esta acetilcolina se dispone en la parte terminal de las dendritas, en pequeñas bolsitas, como se ven acá, en vesículas, y cuando se produce el impulso, estas bolsitas se abren y sale la acetilcolina hacia el espacio sináptico. Viaja por este espacio y llega a la célula postsináptica. Y ahí se une a la neurona postsináptica en sitios específicos. ¿Qué quiere decir? Que otra sustancia no puede entrar en ese sitio, solamente la acetilcolina. Una vez que se ha unido, se produce otro mecanismo que va a hacer que este impulso fluya dentro de la neurona, ¿sí?, hacia sus partes terminales. Por lo tanto, la célula a la que se le ha transmitido el impulso nervioso se transforma ahora en una célula presináptica. Deja de ser post y es pre. Y le va a transmitir a otra post, que después va a ser pre. Y así sucesivamente se van a ir transmitiendo una a otra en las células. Esta transmisión de impulso nervioso, supongamos que es que sea la respuesta a haber tocado una superficie caliente. Entonces la respuesta va a ser la contracción del músculo. La contracción del músculo va a hacer que la patita se retraiga. Este músculo se va a contraer y va a permanecer contraído hasta que haya otra orden, ¿sí?, otra orden nerviosa que haga que se relaje el músculo. Mientras esa orden no se dé o no llegue, el músculo va a seguir contraído. Por lo tanto, ese impulso nervioso que gobierna el movimiento muscular, cuando el músculo está contraído, supongamos, debe cesar de alguna manera, porque si no permanecería contraído todo el tiempo. ¿Cómo va a cesar este impulso nervioso? Este impulso nervioso va a cesar cuando la acetilcolina deje de estar unida a la célula. ¿Cómo va a dejar de unirse? Básicamente, una de las formas en las que deja de unirse es cuando aparece en escena una enzima llamada la acetilcolinesterasa, ASA. El término, la terminación ASA me
identifica a la sustancia como una enzima. ¿Qué hacen las enzimas? Las enzimas son sustancias que hidrolizan, ¿sí?, otras sustancias. En este caso, la acetilcolinesterasa va a hidrolizar, por supuesto, a la acetilcolina. Pero la acetilcolinesterasa solamente puede unirse a la acetilcolina. Es decir, la acetilcolina solo se puede unir a los sitios específicos de la neurona postsináptica. Y la acetilcolinesterasa solo se puede unir a la acetilcolina. Este mecanismo se llama de llave cerradura. Es decir, hay una sola llave para una sola cerradura. Una vez que la acetilcolinesterasa se une a la acetilcolina, la hidroliza. Y una vez que la hidroliza, su efecto en la neurona postsináptica deja de estar presente. Es decir, ya no tiene efecto. Se corta el impulso nervioso y ese músculo que estaba contraído ahora se relaja. ¿Sí? ¿Qué pasaría si ese músculo permanece constantemente contraído? Verán, la prueba, ustedes cierren el puño y manténganlo, no sé, una hora cerrado. Es un ejemplo. En algún momento los músculos de la mano se van a empezar a cansar, no van a poder resistir la contracción, van a gastar todo el oxígeno que tengan, va a haber hipoxia, es decir, falta de oxígeno, y luego va a entrar el surmenage, es decir, el cansancio muscular, que puede estar seguido de una parálisis muscular. Imagínense si esto pasa en un corazón. Si el corazón solamente está contraído por unos cuantos segundos, hay una parálisis y la vida deja de continuar. Es lo que pasa en los insectos. Es decir, si el insecticida ataca esta parte del sistema, va a haber una transmisión de impulso y el impulso no se ha de cortar. El impulso va a continuar, el insecto va a permanecer con los músculos contraídos y luego va a haber una parálisis. Previa a la parálisis hay un movimiento errático de los músculos, como el calambre, cuando uno le da calambre, moviéndose erráticamente. Y eso es lo que pasa en los insectos, hay un movimiento errático de los músculos que termina en una parálisis generalizada y posterior muerte. Si quieren imaginarse qué es lo que pasa, piensen en una cucaracha a la cual le echan raid, y a los pocos segundos de que ha pasado esto, ustedes van a ver que la cucaracha tiene movimientos muy erráticos, gira en el suelo, mueve las patitas, las antenas, ¿eh? Y luego, nunca mejor dicho, estira la pata, ¿sí? Queda paralizada. Bueno, eso es lo que pasa con los insecticidas. No sé si se entendió esta parte, me interesaría conocer si esta parte se ha entendido bien. Por favor, por el chat, cuéntenme un poquitito si se ha entendido esta parte. Perfecto, gracias Nicolás. De todas maneras, les estoy dejando, ahora les voy a pasar un videíto que está muy didáctico, muy bonito, al respecto de este tema. Lo mismo se los voy a pasar a los chicos auxiliares para que se lo hagan llegar por el WhatsApp a ustedes el link de este video, para que ahonden o repasen esta parte de la transmisión nerviosa. Les hago una consulta antes de continuar. Todavía tienen tiempo como para unos 10 a 15 minutos como mucho. Así terminamos este tema y el miércoles ya veríamos metamorfosis. Los leo, los escucho. Si alguien quiere habilitar su micrófono. ¿Sí? Gracias Pablo, gracias Nicolás. Me gustaría saber si el resto también
¿sí? Gracias, Miriam. Creo que es generalizado porque la mayoría de ustedes están haciendo las mismas materias, así que calculo que no tienen otra materia a la cual asistir y estaría bueno que terminemos el tema. Gracias, gracias a todos. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a retomar el Power y vamos a pasar ahora al sistema circulatorio. Dentro de lo que es el sistema circulatorio, es un sistema circulatorio muy sencillo, es un sistema abierto, donde hay un hemocele, el hemocele es el cuerpo del insecto, que imaginémonos una bombucha llena de agua, ¿sí? El agua, en este caso la bombucha, vendría a ser lo que es la hemolinfa o la sangre del insecto en el cuerpo del insecto. De la misma forma se contiene la hemolinfa dentro del insecto. Es decir, que no hay venas, no hay vasos, excepto uno. ¿Cómo se mueve entonces la hemolinfa dentro del insecto? Y se mueve por los movimientos propios del insecto, ¿sí? En la medida que el insecto se vaya moviendo, ¿sí?, la hemolinfa también se va a mover. Es como si yo moviera la bombucha con la mano. El líquido, por supuesto, va a ir teniendo una dinámica natural. Lo mismo pasa en el insecto. Pero ¿qué pasa cuando el insecto está en reposo? Ahí entra a funcionar con mucha más notoriedad el vaso dorsal, ¿sí? Este vaso dorsal, que lo ven ahí en la imagen, está compuesto por una aorta larga, ¿sí?, que va desde la parte cefálica y hasta la parte abdominal, y en la parte dorsal, bien ubicada en la parte dorsal, de la mitad de este vaso y hacia atrás, se van a encontrar varios corazones, ¿sí? Es decir, son varios sistemas musculares que al contraerse y relajarse producen el movimiento sincronizado de este vaso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ahí lo representa bastante bonito, como que la hemolinfa ingresa por la parte posterior, recorre todo el vaso y sale por la parte anterior, generando un movimiento que ayuda a llevar los nutrientes a todas las células y retirar todas las partes inútiles y después trasladarlas para ser eliminadas. Que esa es la función principal de la hemolinfa. Es muy sencillo el sistema. Cada corazón, además, tiene un ostiolo, es decir, una apertura, un agujerito, por el que también ingresa hemolinfa, no solamente entonces en la unión con el vaso, sino aparte por estos ostionos. Muy sencillo, no tiene mucha más variante, y la importancia agronómica de conocerlo es saber que la hemolinfa se va a mover por el insecto y va a llevar, digamos, los nutrientes o todo compuesto que es natural del insecto a todas las partes del cuerpo. Pero así también va a aportar y va a mover en muchos casos el insecticida, ¿sí? El insecticida que entra al cuerpo del insecto va a conseguir llegar a la hemolinfa y de ahí se va a traslocar a todos los sistemas, ¿sí? El éxito del insecticida va a estar dado por la capacidad de moverse dentro del insecto. Y una de las vías que utiliza es la vía del movimiento por hemolinfa. Bien, eso nada más de circulatorio. Vamos al sistema glandular, muy sencillito. Hay un sistema exócrino, es decir, glándulas que liberan sustancias al exterior, y un sistema endocrino de glándulas que producen sustancias hacia el interior del insecto. En el sistema exócrino, dice mal ahí, por favor corrijan, no dice exócrino, corrijan, tachen esa N, debe decir exócrino nada más. Hay glándulas seríparas, laquíferas. Veamos cada una de ellas un poquito para explicarlas.
Las seríparas, evidentemente, lo que van a generar son ceras, ¿no? Generadoras de cera. Las laquíparas generan laca. Y las sericíparas, a diferencia de las sericíparas generan seda. En el caso de muchos de los de las orugas que forman estos capullos de seda, bueno, estas sedas están generadas a partir de glándulas de secreción sericíparas. Se ubican generalmente en la hipodermis, lo hemos visto cuando veíamos la constitución del exoesqueleto, y básicamente pueden estar en el abdomen, aunque se pueden ubicar desde las antenas hasta en el aparato bucal inclusive. Ahora, el sistema endocrino son glándulas de secreción interna. Por lo general, son hormonas que se liberan a la hemolinfa y que desencadenan procesos fisiológicos específicos. Por ejemplo, dos glándulas importantes para lo que es el proceso de muda, que veremos en la próxima clase, son la glándula corpora alata, que se encuentra detrás del cerebro, que secreta una sustancia, una hormona llamada neotenina u hormona juvenil. Y la otra es la glándula protoráxica, que se encuentra expuesto en el tórax, que secreta la ecdisona u hormona del amor. Estas dos hormonas son de mucho interés agronómico porque son las que gobiernan y desencadenan la muda, que veremos en la próxima clase. Luego están las feromonas. Hay glándulas que secretan feromonas y las feromonas son sustancias químicas detectables solo por individuos de la misma especie. Es decir, es un sistema de comunicación intraespecífico, o sea, dentro de la misma especie, que puede gobernar y generar respuestas de distintos tipos. De ahí tenemos feromonas de alarma, cuando individuos de colonias o que son de la misma especie, por supuesto, secretan esta feromona ante la presencia de algún tipo de peligro, perdón, y desencadenan una respuesta que por lo general es el movimiento de las colonias hacia lugares más seguros. Por otro lado están las hormonas de gregarización, que funcionan en juveniles de muchos insectos y en algunos adultos, que hacen que se reúnan en colonias. Es decir, con esta feromona atraen o llaman a congéneres a reunirse en pequeños espacios. Las hay feromonas de atracción sexual que nosotros utilizamos en lo que es manejo y monitoreo, que atraen a individuos del sexo opuesto, incitándolos a la cópula. Y las de inhibición que presentan algunas abejas y algunas moscas, que hacen que muchas de los congéneres solamente desarrollen como, perdón, decía moscas, no, hormigas, solamente desarrollan como obreros y no como reinas, ¿no? Es decir, hay una sola clase de reina y el resto no pueden desarrollarse como reinas. Son algunos de los ejemplos de las feromonas. Las feromonas, a título de comentario, son sustancias que pueden ser de una sola molécula o de varias moléculas. Son en algunos casos posibles de sintetizar artificialmente, de ahí que muchas de las trampas trabajan con feromonas sintetizadas. Y son de una alta selectividad, son muy específicas. Es decir, solamente atraen a individuos de la misma especie. Vamos a ver dos cositas finales que son el sistema reproductor femenino y el masculino, muy sencillito, para lo cual nos vamos a tratar de imaginar el sistema reproductivo de cualquier mamífero. El de un insecto no es muy diferente, no difiere mucho. Vamos a empezar con unos ovarios. Los ovarios tienen ovariolas que
son las que portan las gametas femeninas, en los distintos estados de desarrollo, desde ovariolas recién formadas hasta ovariolas maduras. Cada una de estas ovariolas, por supuesto, va a dar lugar a un individuo en lo futuro. Estas ovariolas producen la gameta femenina, es decir, el óvulo, que luego va a ser o no fecundado. Eso va a depender del sistema reproductivo o de la forma de reproducción que tenga la especie. Pero por lo general termina en una fecundación. Esa fecundación se puede dar ya sea por una cópula en el momento o por una cópula anterior en el tiempo, donde la hembra muchas veces junta la esperma del macho en espermotecas, que se ven representadas acá en el dibujito, dice espermoteca ahí, para que posteriormente haya fecundación de los individuos que van a, es decir, de los óvulos que van a generarse en el oviducto. Una vez que el óvulo está fecundado, pasa al gonoporo y de ahí, dependiendo del proceso reproductivo, podrá transformarse en un huevo, si es ovíparo, o en un pseudo huevo, si es ovovivíparo. Ya lo veremos en la clase próxima, vamos a aclarar estos términos, o puede transformarse directamente en un organismo vivo, muy parecido a lo que es una parición, donde no hay la presencia de huevo, y el sistema reproductivo se conoce como la viviparidad, ¿no? Vamos a ver ejemplo en la próxima clase. Cualquiera sea el destino que haya tenido el embrión, una vez que está desarrollado en el sistema reproductivo, sale por el sistema vaginal del insecto hacia el exterior, ¿no? Ya sea un huevo o ya sea un individuo formado. No es muy diferente de un sistema reproductor femenino de cualquier organismo, ¿no? Veamos en el caso del masculino. También es muy parecido, porque presenta testículos en los cuales se van a formar los espermatozoides. De ahí el testículo va a estar conectado con un vaso deferente a la vesícula seminal. En la vesícula seminal se van a juntar, se van a agrupar los espermatozoides y se van a complementar con algunas glándulas que van a formar el esperma propiamente dicho del insecto. Esas glándulas accesorias que vemos ahí en la gráfica. Después va a pasar al conducto eyaculador y de ahí al edeago o pene de los insectos para ser transferido posteriormente a las hembras, ¿sí? No es, como les decía, muy complicado y no tiene mucho más para decir al respecto. Bien. Solamente para aclarar, y ya lo veremos también más detalladamente en la próxima clase, las formas de reproducción. Dos formas de reproducción, para el caso de los insectos, una forma sexual, donde hay, si toca, formación de huevos, o una forma asexual, donde estos huevos dejan de llamarse huevos y pasan a llamarse oocitos. Esta forma asexual implica la no cópula, no hay transferencia de esperma y solamente las hembras producen clones de sí mismas, ¿no? Si lo que se genera a partir de esta reproducción asexual, llamada también partenogénesis, si hay una partenogénesis arrenótoca, quiere decir que solo se han formado machos. Si hay solamente hembras, se denomina telítoca, y si hay machos y hembras, deuterótoca, ¿sí? Y hay un término bastante interesante que se usa para describir una reproducción muy particular, que es la paidogénesis, ¿no? La paidogénesis hace referencia en su etimología al parto de niñas. Es una forma de reproducción muy particular que la presentan un pequeño grupo de himenópteros que
se da de la siguiente forma. Los juveniles que todavía no están maduros, es decir, que no llegan a la madurez sexual, por alguna condición ambiental suelen estar inducidos a la formación de gametas y a la, digamos, producción de clones, es decir, a la reproducción por partenogénesis. Imagínense, hay un juvenil, puede ser una larva, en general son larvas, que todavía no está madura, que forma otras larvas más pequeñas y que estas larvas más pequeñas van a terminar el ciclo alimentándose de la larva madre y que después va a emerger un adulto que muchas veces suele ser una avispita, ¿no? Entonces fíjense, se llama parto de niñas porque la larva, al no ser un adulto, está considerada como una niña, entre comillas, y sin embargo puede dar lugar a una reproducción. Esa es la paidogénesis. Bien, dentro también de lo que son las formas de reproducción vamos a ver la poliembrionía, que es el caso de que el individuo pone un huevo y que dentro de un solo huevo existen varios embriones. Se ve en el caso de los microhimenópteros, que son parasitoides, donde un microhimenóptero deposita un solo huevo en su huésped y de ese huevo único emergen muchos individuos. El hermafroditismo hace referencia a la presencia de órganos masculinos y femeninos en el mismo individuo. Lo vamos a ver en algunas categorías de cochinillas, por ejemplo, donde se presentan hermafroditas, pero no pueden autofecundarse. Necesitan de otro individuo de la misma especie que también tenga la misma condición de hermafroditismo para intercambiar esperma y producir una fecundación cruzada. La ovoviviparidad, como lo hemos mencionado, es la formación de huevos dentro del cuerpo de la madre y luego ese huevo es reabsorbido y solamente emerge del cuerpo de la hembra la forma ya viva. Y la viviparidad, donde directamente no hay formación de huevo, hay un embrión que es desarrollado dentro de la madre y expulsado en una especie de, ahora sí bien llamado, parto. Bueno, y hasta aquí el tema de morfología interna.